Empezamos. Pues muy bien, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Como ya pueden ver hoy en la pantalla, vamos a tratar un tema pues que es importante. En una época estamos viendo en estos días, haciendo un poco de recorrido en la historia de la Iglesia, la historia del dogma eucarístico. Y este pues es un momento clave de la historia, el que vamos a ver hoy, el momento de la Reforma, el siglo XVI, donde varios autores, la cabeza de los cuales fue Martín Lutero, con otros también como Zwinglio, Calvino, Colampadio, Felipe Melanchthon, varios autores que fueron los promotores de la así llamada Reforma. Entonces ellos en la primera mitad del siglo XVI, sobre todo de 1520 a 1535, criticaron duramente lo que era la doctrina y la práctica eucarística de la Iglesia Católica y la consideraban como opuesta, contraria a la institución del sacramento que había hecho el Señor. Entonces ellos dan una serie de razones, la mayoría de las cuales pues interpretando un poco la Biblia según las narraciones del Evangelio según su propio arbitrio, según su propia idea. Entonces, como ellos afirman que la Eucaristía no tiene un carácter sacrificial, no es un sacrificio, sino es sobre todo un banquete, tiene un carácter convival, de banquete. Es la cena del Señor. Y según ellos, pues Cristo dio su cuerpo y su sangre como bebida y como comida para los que estaban con él. De ahí, dicen ellos, que la Eucaristía sea este banquete, y también veremos que sostienen que nunca aparece la palabra sacrificio, lo cual es verdad, pero hay otras maneras de identificar o demostrar que aquello que está teniendo lugar pues es también un verdadero sacrificio. Ellos sostienen que se debe facilitar a todos los fieles el acceso, que no se debe negar el acceso a recibir los dones de esa cena. Y los argumentos teológicos que dan ellos para negar esta realidad sacrificial de la Eucaristía, pues ellos sostienen, lo cual es verdad, la unicidad. Es decir, que fue único el sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Entonces, si la redención ha sido perfecta, si esta redención se ha cumplido de manera perfecta en la muerte de Jesús en la cruz, pues entonces, dicen ellos, no tendría sentido ofrecer otro sacrificio, sino que la salvación ya ha sido realizada, ha sido perfecta a través del sacrificio de Cristo. Después iremos matizando o señalando dónde están los errores o los puntos débiles de estas afirmaciones. Dicen ellos, todos los sacrificios de los hombres han sido abolidos, porque sería una injuria a la obra redentora de Cristo. O sea, el hecho de que el hombre quiera como añadir algo a lo que Dios ha hecho sería una injuria, una ofensa, porque sería como señalar que Él lo ha dejado a medias, que no está terminado. Y después, en primer lugar, ese es uno de los argumentos, que el sacrificio de Cristo es uno y único, y la segunda razón es pues la idea en general que ellos tienen de la justificación. Todavía no he llegado aquí a la primera imagen, estoy dando una introducción, pero ahora continuamos, ya se va adelantando. La idea que ellos tienen de la justificación. Saben que la justificación es el acto por el cual Dios nos hace justos. Dios realiza esa salvación, nos constituye en amistad con Él. Esa es la justificación. Entonces, para la doctrina protestante, esta justificación tiene lugar solo por la fe, por la gracia de Dios que se otorga por la fe. Saben que el lema del protestantismo es
solus Deus, solus Christus, sola Scriptura, sola gratia, sola fides. Solo Dios, solo Cristo, solo la Escritura, solo la gracia, solo la fe. Entonces ven que ahí no entra para nada la cooperación del hombre. Esa justificación es un don que se recibe gratuito sin que el hombre tenga que hacer absolutamente nada. La única respuesta del hombre es la fe, pero también una fe entendida solamente en el sentido fiducial. Dentro de la doctrina católica, la fe tiene como tres aspectos. Uno que es la fe intelectual, por la cual nosotros asentimos con el intelecto a las verdades que Dios nos revela. Un primer aspecto, fe intelectual. Un segundo aspecto es esa fe fiducial, que es la que sostienen los protestantes. Esa fe fiducial que me lleva a un acto de confianza. Yo entrego mi vida, pongo mi vida en las manos de Dios. Los protestantes reducen la fe a este aspecto solamente. Pero para la doctrina católica, como estoy señalando, está la fe intelectual, la fe fiducial, que también está incluida, y también la fe obediencial, por la cual el hombre tiene que obedecer a los mandamientos de Dios. Entonces esa parte, la fe obediencial, para la doctrina protestante no existe. Es solo esa fe fiducial, ese acto de confianza, de entrega, de abandono en Dios, que constituye la respuesta al don de Dios que nos salva. Entonces, en lo que respecta a la Eucaristía, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Obediencial, el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. Hay que obedecer a Dios. Si me amáis, dice Jesús, guardaréis mis mandatos. Es también puro evangelio. Es de señalar pues que ellos dicen sola fide, sola Scriptura, pues en ningún sitio de la Escritura aparece eso. Entonces, pues es también una pequeña contradicción, que nunca la Escritura dice sola Scriptura. Bien, entre los autores vamos a estudiar principalmente Martín Lutero, al que vamos a dedicar más tiempo, y después está Zwinglio, Ulrico Zwinglio, y también Juan Calvino, pero dedicaremos más a Lutero. Y entre estos tres autores nunca hubo tampoco un acuerdo, no estuvieron de acuerdo entre ellos en lo que respecta a la doctrina de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. De tal manera que, como ven aquí, Lutero, él reconoce la presencia de Cristo en la Eucaristía, una presencia objetiva, una presencia sustancial, pero en vez de defender lo que ayer veíamos de la doctrina católica, la transustanciación, es decir, esa conversión de toda la sustancia del pan y de toda la sustancia del vino en la sustancia del cuerpo de Cristo, Lutero defiende la consustanciación o la impanación. ¿Qué significa? Que juntamente a la presencia de Cristo, a esa presencia sustancial de Cristo, el pan sigue siendo pan. El pan sigue siendo pan. No solo son los accidentes, como dice la doctrina católica, sino que Lutero dice que la sustancia del pan permanece. Entonces habría una doble sustancia, la sustancia del pan y la sustancia del cuerpo de Cristo. Esta es la doctrina de Lutero sobre este punto. Lutero vivió de 1483 a 1546 y tiene una obra en la que ataca, como decía antes, la doctrina católica sobre la Eucaristía. Esta obra se titula Sobre la cautividad babilónica de la Iglesia. Sobre la cautividad babilónica de la Iglesia. Y está escrita en 1520. Entonces, en esa obra describe tres temas en los que, a su juicio, la Iglesia romana tiene cautiva la Eucaristía y tiene que ser liberada. Es como que la Iglesia católica está abusando de la realidad de la Eucaristía en tres aspectos. ¿Cuáles son estos tres aspectos? El primero, la negación de la comunión bajo las dos especies, el que los seglares, los laicos, no puedan acceder al cáliz. Eso para Lutero lo considera
un abuso, y él mantiene la comunión rigurosa bajo las dos especies. El segundo aspecto, dice él, que es la imposición como dogma de la doctrina de la transustanciación. Él no lo admite y, como estamos viendo, él tiene otra doctrina distinta para explicar la presencia real, la consustanciación o impanación, donde coexistirían la sustancia del pan y la sustancia del cuerpo de Cristo. Él rechaza la transustanciación porque dice que es una explicación filosófica. Entonces, para Lutero y la teología protestante, pues la razón es algo que no puede entrar, es solamente la fe. Ellos son muy alérgicos, podemos decir, al uso de la razón en la teología. Ese sola fides también se aplica a la teología. Entonces, todo lo que sea como razonar sobre el misterio es como una violación. Es como que el hombre pretenda comprender algo de lo que Dios hace. Entonces, ellos dicen que el hombre tiene que someterse por la fe sencillamente. Veremos después que al final tiene que emplear otras teorías igualmente filosóficas, con una filosofía más pobre y más inadecuadas. O sea que después su pretensión se queda también un poco vana. Como les decía, Lutero no niega la presencia real, sino que la sostiene. Dice que los textos del Evangelio son demasiado claros para poder negarla. ¿Y cómo la explica? Ahora ya seguimos por aquí. Él sostiene la doctrina de la ubicuidad. Ubi significa dónde. La ubicuidad es la capacidad de estar en todos los lugares al mismo tiempo. Entonces, él, esta es la doctrina que tiene, un poco original, dice que Cristo resucitado está a la diestra del Padre. Cristo ha sido glorificado a la diestra del Padre. Y esa diestra es como el símbolo del poder, de la omnipotencia del Padre. Entonces, para Lutero, la humanidad de Cristo glorioso ha sido hecho partícipe de esa omnipotencia de Dios. Cristo resucitado glorioso goza de la omnipotencia de Dios. Entonces, el cuerpo de Cristo, dice Lutero, está presente allí donde se extiende la omnipresencia divina. Es decir, el cuerpo de Cristo glorioso estaría presente en todas partes de la creación, incluso en una piedra, en el fuego, estaría presente el cuerpo de Cristo. Pero él dice, una cosa es que esté presente y otra cosa es que esté presente para ti. Entonces, según la doctrina de Lutero, en ese para ti, es decir, los lugares o el lugar donde Cristo ha querido darse a nosotros, ha querido ser encontrado por nosotros, es precisamente a través de la celebración de la Cena del Señor. Entonces, ahí se haría, o se nos daría la posibilidad de entrar en contacto con esta humanidad resucitada de Cristo. Hay que señalar también que él circunscribe o dice que la presencia solo se da durante la celebración. Desde el momento que empieza la consagración o desde la consagración hasta la comunión. Ese sería el tiempo de la presencia real de Cristo. Y que no tiene sentido para él el reservar o custodiar la Eucaristía en el sagrario. Menos aún sacarla en procesión o adorarla fuera de la misa. Todo eso para él es como un abuso de la Eucaristía. Entonces, las hostias que han sobrado después de la comunión habría que consumirlas, y para evitar problemas dice que si no se pudiera consumir todo, pues que se destruya a través del fuego. Pero de tal manera que después de la celebración no quede nada de las especies consagradas, porque para él la Eucaristía, al tener ese carácter convival, de banquete, solo tiene sentido en cuanto que se da a comer a los fieles. Después de la misa ya no tendría sentido.
veremos que los protestantes dicen que la Eucaristía, dicen ellos, ha sido instituida para ser comida y no para ser adorada. Es un error, pero bueno, es lo que ellos sostienen. Vemos el otro punto. Bueno, el siguiente punto es que la misa no es un sacrificio, que no es un sacrificio. Eso es lo que dice el Señor. Es verdad, dice Lutero, que los fieles tienen que celebrar un rito, porque así lo ha querido el Señor y ha dado el mandato de haced esto en memoria mía. Pero ese memorial, él lo entiende solamente como recuerdo subjetivo. Es decir, me hace recordar a mí el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, pero no hace presente para nada ni ese mismo sacrificio, ni los frutos de la cruz. Entonces, el sacrificio sería solamente subjetivo. Y el sentido de la misa sería, como señalaba antes, desde la fe, el abandono de la persona en las manos de Dios, ese acto de fe por el que yo me confío y por el que yo acepto la redención que Cristo ha realizado por mí. Para él, dice, la Eucaristía no es sacrificio, sino sería el testamento. Aquí pues se juega un poco con las traducciones de las palabras, porque Jesús dice, esta es la sangre de la alianza, pues en latín pues pone, esta es la sangre del testamento, del testamento. Entonces Lutero dice, la Eucaristía es el testamento de Jesús, el testamento que él ha legado a sus discípulos. Entonces ese testamento empieza cuando tiene lugar la muerte de Cristo, es en favor nuestro, y se aplica a favor nuestro a través de la fe. Aquí vamos a explicar un poquito, por lo menos vamos a intentarlo, esa diferencia entre cómo los sacramentos en la doctrina católica tienen dos aspectos. En latín se dice ex opere operato y ex opere operantis. ¿A qué se refieren estos dos aspectos? Vamos a ver, el primero es ex opere operato, sería como la eficacia objetiva del sacramento. Es decir, yo puedo estar en misa y a lo mejor estoy bastante despistado y a lo mejor no estoy con toda la fe del mundo, pero por el hecho de recibir la Eucaristía, de comulgar, la comunión en sí misma tiene una acción, una gracia objetiva, que es independiente incluso de mis disposiciones. Entonces, si yo tengo las disposiciones mínimas para recibir el sacramento actúa por sí mismo. Es la ex opere operato, significa por el mismo hecho de haber realizado la obra. Entonces, la fuerza que tiene el sacramento en sí mismo me transmite la gracia. Sería como el aspecto objetivo del sacramento. Y después hay un aspecto subjetivo que se dice o se llama ex opere operantis, por obra del que obra, en este caso de nosotros que recibimos el sacramento. ¿Qué duda cabe que esa acción objetiva de la Eucaristía en sí misma se ve aumentada, potenciada, si yo tengo las disposiciones adecuadas? Es normal. Yo siempre pongo el ejemplo pues, de la siembra, ¿no? Si yo tengo la mejor de las semillas que yo he comprado y tengo dos campos, un campo donde no se ha hecho nada, que está lleno de piedras, de arbustos, de espinos, y otro campo donde se ha limpiado, donde se ha arado la tierra, donde se ha abonado, donde se ha preparado. Aunque la semilla sea igual en los dos campos, la mejor semilla nunca va a dar el mismo fruto. ¿Por qué? Pues porque un campo no está preparado y el otro campo sí está preparado. Pues a la hora de recibir los sacramentos y la Eucaristía sucede también así, es normal, ¿no? La Eucaristía es la misma, esa potencia objetiva, esa fuerza de gracia objetiva está en el sacramento, que sería como la semilla, pero depende de la actitud que yo tenga en mi corazón
la Eucaristía va a producir un fruto mayor en mi corazón o menor, dependiendo de mi fe, de mi caridad, del amor a Cristo, de mi amor a los hermanos. Todo eso es la disposición con la que yo recibo el sacramento. Entonces se entienden las dos dimensiones, la del sacramento por sí mismo, ex opere operato, y ex opere operandi, según las disposiciones del que lo recibe. Pues bien, Lutero dice que no existe esa acción ex opere operato en el mismo sacramento, sino que todo depende de la fe con que yo lo reciba. Es la fe la que me hace acoger ese testamento de Jesús. En definitiva, la idea que subyace, ahora lo veremos con un texto, es que la salvación es siempre don de Dios. Y lo que Lutero rechaza como radicalmente es que el hombre pueda ofrecer algo para ganar esa salvación. Es decir, tú no puedes hacer nada. La salvación es don de Dios, puro don gratuito. ¿Tú qué tienes que hacer? Solo recibir por la fe. Eso es lo que está diciendo Lutero. Entonces, el considerar la misa como un sacrificio, como algo que nosotros damos a Dios, a él le parece como una aberración, un sacrilegio, una injuria. Así lo muestra este texto que habla de este sentido del testamento. Dice: en vez de mostrarnos agradecidos por los dones que recibimos, nos presentamos llenos de soberbia con la actitud de quien da, mientras somos nosotros los que recibimos, ofreciendo como obra nuestra lo que recibimos como don, actuando no como quien deja que el testador le entregue sus bienes, sino obligándole a aceptar los nuestros. Él dice: Dios nos ha dado un testamento, nos ha legado unos dones, y nosotros, en vez de recibir, queremos como darle algo. Bueno, veremos que es una doctrina en parte correcta, pero en parte también incompleta, deforme. Entonces, la aceptación de esa salvación se realiza solo por la fe personal. La fe personal. Es cada persona con su fe la que abre la puerta para acoger el don de Dios. Entonces, por eso Lutero niega también el que se pueda ofrecer la misa por los difuntos, por otras personas, o por una persona que no está presente en la celebración. Yo puedo ofrecer la misa pues por mi hermano que está viviendo mal, o que tiene problemas, o que está sufriendo mucho. Yo puedo ofrecer los méritos, el valor de la misa en favor de mi hermano. Pues Lutero niega eso. Es solo la persona que está allí presente, con su fe personal, la que puede acoger la salvación que Dios ofrece. Por eso él niega que se pueda ofrecer misas por los difuntos o por otras personas que no están presentes. Y de igual manera exige que haya presencia del pueblo. Claro, según su concepción es lógico. Si la Eucaristía es un banquete, pues siempre tiene que haber comensales. Si no hay comensales, no hay banquete. Eso es lo que él dice. Por lo tanto, no podría ser que un sacerdote celebre la misa él solo. Porque si la Eucaristía es un banquete, tiene que haber siempre comensales. Es la manera de razonar que él tiene, que veremos después las críticas. Sí que puede pasar. O sea, yo, por ejemplo, llevo 20 años de sacerdote y he celebrado misa todos los días, desde que soy sacerdote. Entonces, el que es párroco pues tiene siempre una parroquia para celebrar, pero si tú eres religioso o misionero, o a veces estás viajando, pues sucede que celebras misa en el aeropuerto tú solo. Pero la misa tiene pleno sentido porque es la Eucaristía de toda la Iglesia. Aunque yo esté solo allí, conmigo está toda la Iglesia. La Iglesia celeste, y yo estoy ofreciendo la Iglesia terrena, la Iglesia peregrina conmigo. Entonces, la misa, aunque sea de un sacerdote solo, tiene sentido y tiene validez y tiene su ser, porque nunca está solo. No, claro, cuando está solo no hay homilía, porque, claro, ¿cómo me voy a predicar a mí mismo? Ya sé lo que me voy a decir. Además, imagínese que me estoy predicando a mí mismo y yo me duermo mientras escucho. Pues sería terrible. No, solo acepta que, o sea,
Exactamente. Las personas que están presentes en la celebración son las que pueden recibir la gracia. Los ausentes no. Sean difuntos, sean enfermos o sea simplemente que no han querido venir. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, él hace una reforma litúrgica y pues coge las tijeras y coge el misal de la Iglesia Católica y donde aparece sacrificio, pues plop, plop, plop. Mete las tijeras y fuera. Esto no se puede decir. Entonces él eliminó de los textos litúrgicos y del misal toda referencia a la misa como sacrificio. Fue agustino, sí. Fue religioso agustino, sí. Bueno, como digo, habría que estar dentro del corazón de Martín Lutero, pero parece, por lo que se ve de sus escritos y de su vida, pues que él tenía una lucha muy grande consigo mismo. Todos nosotros tenemos o sentimos dentro una inclinación hacia el mal, que llamamos la concupiscencia, que nos dice el Concilio de Trento que viene del pecado, induce al pecado, pero no es pecado. ¿Se entiende? Esa inclinación que yo tengo al egoísmo, a la soberbia, viene del pecado original y reforzado por mis pecados personales, me induce o me inclina al pecado, pero sentir esa tendencia en sí misma no es pecado, mientras yo no llegue a cometer las obras. ¿De acuerdo? Entonces ahí Lutero se lió, se hizo un jaleo, y entonces él dice que esa concupiscencia, ese sentir esa inclinación al pecado, para él le parecía como que el hombre estaba podrido por dentro, que el hombre era pecado en sí mismo, y que por tanto no podía hacer nada que fuera agradable a Dios. Todo lo que el hombre hace es pecado. ¿Por qué? Porque procede de una voluntad dañada por el pecado, como de una voluntad podrida. Y también su concepto de salvación o de justificación, como veíamos antes, sí, es algo que se acoge por la fe, pero que no transforma interiormente al hombre. Fíjense, probablemente conocen el ejemplo que él usa, que es bastante gráfico. ¿Y cuál es? Pues sería como un montón de estiércol cubierto con nieve. Aparece como blanco, inmaculado, precioso, pero por dentro, pues estiércol. Entonces esa es como la imagen del hombre. El hombre está podrido por dentro por el pecado, el hombre es pecado, y la salvación, ¿qué es? Que Dios nos cubre con los méritos de Cristo para que aparezcamos como justos, pero en definitiva seguimos siendo todavía pecadores. Es lo que se llama una justificación meramente imputativa. En cambio, en la Iglesia Católica nosotros defendemos una salvación que afecta al ser de la persona. Aunque yo sea pecador, la gracia de Cristo me hace una criatura nueva. Una criatura nueva. Mira, dice Jesús en el Apocalipsis, que todo lo hago nuevo. Entonces, a través del bautismo, a través de la salvación, de la gracia, en la doctrina católica el hombre es renovado, es una criatura nueva. Seguirá teniendo esa inclinación al pecado, pero es una criatura nueva, no es pecado. El hombre no es pecado, su voluntad no está podrida, está dañada, está enferma, pero no está pervertida. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son? A ver, ahora las críticas. Las críticas que se le hacen a Lutero. Pues la primera, el reducir la Eucaristía a comunión y olvidar completamente el aspecto del sacrificio. Me estoy alargando mucho con Lutero, vamos a ver si lo acabamos para que nos dé tiempo a ver el Concilio de Trento también, ¿no? Que al fin y al cabo es la doctrina católica. Pues reducir la Eucaristía a comunión y eliminar la dimensión sacrificial. El primer día, cuando estudiábamos las narraciones de la Eucaristía, veíamos cómo hay referencias cuando el Señor habla de este cuerpo que es entregado por muchos, para la remisión de los pecados. Se está hablando, con esas expresiones, se está haciendo referencia a los textos del Antiguo Testamento donde se habla de un sacrificio cultual. Y recordábamos cómo estaba detrás la figura del siervo de Yahvé, del profeta Isaías, el capítulo 53. Mi siervo justificará a muchos, cargará con los crímenes de ellos, le daré como porción una muchedumbre.
¿Recuerdan? Entonces, todas esas expresiones que Jesús usa están poniendo de manifiesto claramente que se trata